Sí. Hoy vamos a estar haciendo práctica para el segundo examen parcial. Esta práctica está en el TEC Digital y tiene 8 ejercicios. Lo que pasa es que 8 problemas son un montón, entonces seguro hacemos un pedacito hoy y un pedacito en la próxima clase, que es la clase del jueves, para poder completarla. Entonces, tiene ejercicios de transistores bipolares y transistores MOSFET y vamos a ir leyéndolos uno por uno. El ejercicio 1 dice que tenemos un transistor bipolar cuyas curvas características de entrada y de salida se muestran en las siguientes imágenes. Entonces, esta es la curva de entrada porque tiene la corriente de base en función de la tensión base emisor. ¿Por qué es la entrada? Porque la base es la entrada y la tensión base emisor es la entrada. Y la curva de salida es corriente de colector, que es la salida o el resultado que obtenemos, contra tensión colector emisor. Esta es la curva de salida, ya las curvas las conocen. Esta de aquí también se llama la curva de transferencia cuando la corriente es la corriente de colector, ¿verdad? Nada más multiplicarla por beta. Pero esta curva nos daría la curva de transferencia si la multiplicamos toda por beta. Entonces el eje vertical se puede multiplicar por 100 y ya eso es IC. Dice que el transistor opera con una corriente de colector de 8 miliamperios y una tensión colector emisor de 12 voltios. Entonces preguntan el valor de alfa y beta para el transistor. La cuestión es que beta normalmente nos lo dan, ¿verdad? Pero ¿cómo se calcula beta? ¿Qué representa beta? Beta es la ganancia de corriente, y la calculamos. Sí, sabemos que la corriente de colector del formulario es beta por IB. Entonces, ¿cuánto es beta? Y entonces, si ya tenemos la corriente de colector, podemos buscar el punto de la corriente de base, ¿verdad? Entonces, en la gráfica lo que vamos a marcar son los puntos que nos están dando en el enunciado. Empezaríamos por 8 miliamperios de corriente de colector. La curva de corriente de colector no es la primera, es la segunda. Entonces, en la curva necesito 8 miliamperios, ¿verdad? La solución va a estar en alguna región de esta curva y la tensión colector emisor es de 12 voltios. Entonces, ¿en dónde está el punto? El punto está aquí, ¿verdad? Entonces, pero una pregunta. Si ese voltaje fuera 16, afecta mucho porque digamos, es correcto. La corriente de colector no depende del voltaje de salida, porque usted le puede poner 12, le puede poner 16 o le puede poner 20, que la corriente no se mueve, porque eso depende de la entrada del transistor, no de la salida. Entonces por eso esta curva es plana, ¿verdad? No importa lo que usted le ponga en el colector, ¿verdad? El enunciado podría decir 15 voltios, podría decir 18 voltios, que no importa en esta curva porque va a quedar en un punto ahí. Lo importante es que pase en la curva de 8 y para este valor de 8 tengo 20 microamperios, ¿verdad? Esta de aquí es la corriente de base. Entonces sabemos que la corriente de base es de 20 microamperios. ¿Sí, verdad? Y si ya tengo corriente de base y el problema me dice que la corriente de colector es 8 milis, ¿verdad? El valor de beta sería 8 milis entre 20 micros. Entonces, ¿cuánto es beta? 400. ¿Cuánto? 400. Gracias. 400. Ahí está. Entonces, voy a guardar esto para compartirlo. En la otra gráfica, sabemos que la corriente de base es 20 micros. Y esta es la característica de entrada. Entonces, esos 20 micros me dicen cuánto es el voltaje base emisor, que debería andar alrededor de 0.7, pero para este transistor vemos que más o menos. Es más 0.6 que 0.7, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos ponerle un valor. No lo están pidiendo, pero la tensión base emisor no es 0.7, es como 0.62, 60 y algo. Ok, el valor de beta ya está. El valor de alfa, ese está escondido entre todas las presentaciones. Alfa se llama la ganancia de corriente, pero esta tiene otro apellido. Tiene la ganancia de corriente de base común. Entonces es corriente de colector entre corriente de emisor. Esa fórmula debería estar en el formulario. Vamos a abrir el formulario para ver si es cierto. No lo tengo hecho.
Aquí tengo que apuntar la fórmula de alfa porque no está. Ajá. Entonces, beta es de colector contra la base y alfa es de colector contra emisor. Esas dos son definiciones del transistor y tengo que apuntarlas en el formulario, eso sí. La ganancia tiene un nombre, ¿no? De base común. Ganancia corriente de base común. Y esta de arriba se llama ganancia corriente de emisor común. Digamos, eso no, porque se considera como ganancia. Es menor que 1. Sí, entonces sigue siendo. Ganancia es salida contra entrada. Y la ganancia, si es menor que 1, significa que atenúa. Entonces no necesariamente tiene que ser mayor que 1. Sí. ¿Cuál habla de emisor común? Beta. Porque es el nombre de la terminal que no está. La terminal que no está es la común porque es la tierra. ¿Verdad? En las configuraciones de circuitos, la que no se usa es la tierra, que es la común. Entonces, IC contra IB es de emisor común y IC contra IE es de base común. Entonces, bueno, ya ahí tenemos que alfa sería la corriente de colector, que serían 8 milis. Y la corriente de emisor la sacamos como. ¿Cómo saco la de emisor si tengo la de base? Sería beta más 1 por la de base. La de emisor es beta más 1 por la de base. Y estos son 8 milis entre 401 por 20 micros. Entonces alfa da como 0,9 algo. $8 milis 401 por 20. .997506. A esta voy a apuntarle varios decimales. Porque alfa, como es casi 1, pero no es 1, sí hay que ponerlo con decimales. Alfa casi no la usamos, en realidad es porque este ejercicio la pedía. Pero es porque conceptualmente hay relaciones entre las corrientes del transistor. Y luego localice e indique el punto de operación en ambas gráficas. Entonces en la primera ya está porque tengo 20 micros con una tensión base emisor de 0.62 más o menos ahí abajo. Y en la otra el punto de operación está en 8 miliamperios con 12 voltios de colector emisor. Esos son los puntos importantes, ¿verdad? Entonces esto es importante porque las hojas de datos de los transistores tienen estas curvas. Y las curvas, la solución de los circuitos tienen que estar en alguna de todas las curvas, ¿verdad? Hay curvas que no están graficadas, podría haber una curva aquí en 8, algo. Entonces hay que trazar ahí la curva que falta, pero la solución tiene que estar en las curvas. Entonces, eso es sobre curvas del bipolar. Luego dice, problema número 2, a continuación se muestra la gráfica de la curva característica de entrada de un transistor. Este transistor es raro porque ven que tiene corriente positiva pero el eje horizontal es negativo. Entonces, ¿qué tipo de transistor puede ser este? Yo creo que esa es la primera pregunta. ¿A qué tipo de transistor corresponde? Indique familia, canal y dibuje su símbolo. Los transistores NMOS no pueden ser porque los transistores NMOS se encienden con voltajes positivos. Este sí es un PMOS, porque los PMOS encienden con voltajes negativos. Y tiene que ser MOSFET porque la corriente es de drenador y la variable es VGS, ¿verdad? No puede ser ni NPN ni PNP. Entonces tiene que ser un MOSFET de canal P o un PMOS, ¿verdad? Entonces se llama, es una familia MOS, canal P, y el símbolo, puede haber dos símbolos, ¿verdad? Este es uno, con el source, el drain y el gate. La tensión que enciende este transistor es un VSG positivo, porque es positivo en el source, negativo en el gate. El voltaje del gate es negativo con respecto al source. Y la corriente es positiva en esta dirección. El otro símbolo que tenemos disponible es 1, 2, 3 con la flechita para afuera. Estos son intercambiables, puede ser source, drain, este es el sustrato, esta es la compuerta.
Y esos son los símbolos. La cuestión es que siempre es importante identificarlos porque en el examen puede venir un símbolo de esos raros y ustedes tienen que saber cuál es, ¿verdad? Y se hacía, que es el extraño, se hacía dibujando el modelito, ¿verdad? Y revisando que esta flechita apunta en el diodo del sustrato. Entonces el sustrato es N abajo y es P arriba. Por lo tanto es PMOS, ¿verdad? Porque el canal es tipo P. Bueno, entonces la flechita del símbolo de 4 terminales apunta en la dirección del canal. Bueno, del diodo que va entre el canal y el sustrato. Ok, entonces la A ya está lista. La B es cuál es el voltaje umbral, ¿verdad? ¿Cuál es el voltaje que parece tener? Sería el punto donde enciende, es este, ¿verdad? Familia es si es un MOSFET o si es un bipolar, o, ¿verdad? Si es un JFET, si es, es un MOS de canal P. ¿Cómo se explicó? ¿Qué? ¿Qué es de este tipo? Sí, la familia del canal. Familia porque son las variables, gate source y corriente de drenador. Solo el MOSFET tiene esas variables. Y canal porque tiene voltajes negativos de VGS. El NMOS se enciende con voltajes positivos, el PMOS se enciende con voltajes negativos. Ajá, tensión de umbral dice es la tensión de encendido. Anda alrededor de menos 2 voltios. Entonces podríamos escribir que VTH de este transistor es menos 2. Y están pidiendo el valor de la transconductancia. Son nombres raros. ¿Qué es la transconductancia de un transistor? Es una letra. ¿Cuál? Más o menos, es enredada, es verdad. Vimos el modelo de pequeña señal. GM es la transconductancia de pequeña señal y esa funciona para los amplificadores porque es un modelo linealizado. Eso está bien. Pero en yo tengo un montón de pendientes. Lo que está pidiendo el nombre del parámetro que está en la ecuación ID KVGS menos VTH, K es la transconductancia de CD. Es como el nombre que tiene esa letra. Esto es transconductancia de CD. Entonces yo podría poner transconductancia de CD. Es rara porque no tiene unidades de conductancia, tiene unidades de amperios entre voltio cuadrado, ¿verdad? Porque tiene que cancelar con los voltios cuadrados del paréntesis para que todo me dé amperios. Entonces las unidades de K son amperios entre voltio cuadrado y a eso le llamamos la transconductancia, el parámetro de transconductancia, que es diferente de la transconductancia de CA porque la transconductancia de CA es la derivada de esta gráfica. Pero teníamos una formulilla chiquitilla para calcularla, ¿verdad? La transconductancia de CA, el valor de GM, era una fórmula pequeñita. Ahorita la buscamos. Una pregunta, digamos, ¿por qué menos 4? Eso también es cierto. Esta es la fórmula para el PMOS, para el NMOS. Sí, hay que cambiar por valores. Exacto, entonces para el PMOS, como la gráfica está al revés, la corriente de drenador sería K, pero hay que darle vueltas las letras y ponerle el absoluto del VTH. Así. Para que la gráfica nos quede en el primer cuadrante otra vez. Si uno le cambia eso a la fórmula, la gráfica queda en el primer cuadrante y usamos los valores positivos de siempre. Nada más una duda, porque es que en ese símbolo que puso ahí, puso B saliendo. Ajá. O sea, no sé si... Esta flechita... No, la flechita en el símbolo de 4 terminales apunta en la dirección que tenga el diodo que está entre el canal y el sustrato. Es el dibujito que hice aquí. Entonces, si el canal es tipo P y el substrato es tipo N, tengo un diodo que apunta para abajo. Y entonces la flechita es hacia el sustrato. Ajá. Sí, que se pueden aprender de memoria los símbolos, no pasa nada, ¿verdad? Nada más memorizar de alguna manera que en el de 4 terminales, si sale es PMOS, si entra es NMOS. Y en el otro es al revés, la flechita entrando es PMOS y saliendo es PMOS.
tenemos. Ya me hice bola. Ajá, perdón. Sí, estos dos son los PMOS. Y los NMOS son al revés. Entonces en el NMOS la flechita va saliendo en el símbolo de 3 y la flechita va entrando en el símbolo de 4. Sí, hay que aprendérselos de memoria, porque puede venir cualquiera y no necesariamente dice qué tipo es, ¿verdad? Entonces hay que aprenderlos. Que sí, en el formulario no vienen símbolos. No se vale. Ok, entonces. Ajá. Hay ecuaciones que no están. Yo diría que sí, apúntense las ecuaciones que faltan. Una de las ecuaciones que faltan es la de alfa. Eso, exactamente. O sea, las fórmulas son fórmulas, ¿verdad? No ponemos dibujitos. ¿Qué cosa? Exacto, este es el punto aquí donde la corriente pasa de ser 0 a empezar a tener valor. Es el punto bajo de la cuadrática. PMOS son estos dos. Cualquiera de los dos. Ajá. Porque los otros dos son los del NMOS, que son al revés. Estos dos son los del NMOS. Esto está por ahí en las diapositivas, entonces hay que hacerse una fichilla ahí con resúmenes. Y bueno, estábamos calculando el valor de la transconductancia. Habíamos dicho que si uno tiene la hoja de datos de un transistor, o sea, un transistor comercial, que también es buena idea revisar. Creo que en clase vimos el BS170, creo, ¿verdad? Hay modelillos ahí. Entonces uno en la hoja de datos se busca esta gráfica y con esa gráfica puede sacar K. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hay que hacer es escoger un punto sobre esta gráfica, un par ordenado. Y entonces puede ser cualquier par ordenado. ¿Cuál sería bonito? Yo creo que este está bonito porque está centrado como en una intersección, ¿verdad? Entonces no hay forma de equivocarse leyéndolo. Sí, es que los otros están como corridillos. Entonces vamos a usar ese punto y vamos a decir que el ID on es 1.5 miliamperios, porque la gráfica está en miliamperios, y el VGS on está en menos 4 voltios. Entonces el VSG realmente está en más 4, porque le estamos dando vuelta a la letra, ¿verdad? Y con esos dos valores y la ecuación del PMOS podemos despejar cuánto es K. Entonces podemos decir que K es igual a ID entre VSG menos el absoluto de VTH al cuadrado, que sería 1.5 miliamperios entre 4 menos 2 al cuadrado. Esto es 2 al cuadrado, que es 4, entonces da 375 microamperios entre voltio cuadrado. Y ese sería el modelo a pie de este transistor, el modelo a mano. Tenemos una curva, escogemos un par de ordenados, sacamos el valor de K, considerando que VTH ya lo habíamos medido. VTH son 2. Y entonces el último parámetro que le hace falta a esto para estar completo es VTH. Estos son los valores leídos de la gráfica. Puede ser cualquier punto, porque la ecuación cuadrática va a pasar por todos los puntos por igual. Entonces si uno escoge un punto más arriba, debería darme el mismo valor de K. Puede que con algunos errores ahí, ¿verdad? Porque si yo escojo este punto, digamos que sea 3.4, y en 3.4 tengo 5 en el denominador, entonces podría poner
3.4 arriba y aquí sería 5 menos 2 al cuadrado y posiblemente no da 375, da 377, entonces aprox, pero en todos los puntos debería dar parecido. Okay. Este está bien, ¿verdad? Entonces ya tenemos el A, el B y el C. Ok, vamos entonces al 3. En el 3 dice, para un circuito con transistores bipolares, usamos dos valores de tensión de entrada, voltaje de entrada 0 y voltaje de entrada 10. Deseándose polarizarlo en corte y en saturación. Entonces la idea es que esto es un circuito digital. Los circuitos digitales, según la teoría, tienen que operar en corte cuando están apagados los transistores y cuando están encendidos tienen que estar en saturación. ¿Para qué? Para que el voltaje que se deje el transistor entre el colector y el emisor en saturación se parezca a un corto, ¿verdad? Había una parte de las presentaciones que decía que en saturación uno puede aproximar que el voltaje colector emisor es aproximadamente 0.2. No sé si se acuerdan de esa página. Había un slide que decía que la tensión colector emisor en saturación es de alrededor de 0.2, porque el transistor es casi un corto. Entonces, en la región activa sí tenemos el valor de beta. Entonces la corriente de colector es beta y B. Pero en la región de saturación no usamos beta, sino que usamos la aproximación de que el transistor está en cortocircuito y se dejó muy poquito voltaje. Eso es porque en las gráficas estamos pegando al eje Y, casi, con una tensión de salida cercana a 0. Entonces, ¿cuál es la corriente de base máxima? Aquí, bueno, lo que le falta al problema es el valor de beta mínimo. ¿Se acuerdan que los transistores en saturación ocupaban un beta mínimo? ¿Verdad? Entonces, sí, podríamos ponerle un parámetro beta. Según lo que habíamos visto en clase, el beta mínimo de estos podía ser de 30, por ejemplo. Que ese es un rango que está en la hoja de datos, ¿verdad? La hoja de datos puede decirnos cuántos beta en todo el intervalo. ¿Qué me van a decir? Que me lo inventé en este momento, ¿verdad? No, sí, que como no nos lo dieron. Sí, uno podría escoger cualquier valor de beta. Si quieren ponerle beta 100, está bien, estaría correcto. Porque hay que escogerle un valor de beta. La cuestión es que el transistor tiene que estar polarizado por encima de la región. Ya tiene que tener un exceso de voltaje en la base para que esté saturado. La cuestión es, la definición de cuál era la región activa y cuál era la región de saturación era el voltaje en el colector con respecto a la base, ¿verdad? Si el colector estaba por encima de la base, está en lineal o en activa. Si el colector está por debajo de la base, está en saturación. Entonces la base tiene que tener un montón de voltaje. Y como aquí tenemos 10, está saturado. Porque tiene demasiado voltaje de base, ¿verdad? Entonces, entre más voltaje de base, más posible es que esté saturado. Porque el problema decía que tiene voltaje de entrada 0 o voltaje de entrada 10. Ajá. Entonces, pregunta 1, ¿cuál es la corriente de base máxima? Lo resolvemos de atrás para adelante. Sabíamos que cuando está abierto la corriente es 0, ¿verdad? En corte, corriente de colector es igual a 0. Y en la región de saturación, la corriente de colector sería 10 voltios menos 0.2 voltios de conector emisor entre 2.4 kiloohmios, porque sería voltaje entre resistencia. Si de aquí hasta abajo tiene 0.2, la corriente de colector es pues operando el transistor como switch. ¿Por qué no resuelvo la malla de la izquierda primero? Porque sabemos que está saturado. La malla de la izquierda la hago cuando está en la región activa. La región es cuando tengo un buen control de la corriente. Pero como el problema dice expresamente que está saturado, entonces asumimos que el transistor es un corto y tiene 0.2 voltios entre sus terminales. Lo que sobra es los 10 menos 0.2 entre 2,4. Sí. Ese punto 2 usted lo definió porque sabe que ya para eso está saturado. ¿Sí? Ajá.
Eso es porque en la presentación de teoría dice que para todos los transistores bipolares que estén operando cerquita de esta región, la tensión colector-emisor es menor que 0.2 en todos los casos, ¿verdad? En la región de saturación estamos pegando en esta región y nunca es mayor de 0.2. Que idealmente es un corto, pero vamos a suponer que se deja un poquito. Y entonces aquí nos da 4.08. Ahí en el fondo usted está haciendo la malla de afuera. Sí, esta. Ajá. Porque lo que estoy haciendo es calculando el voltaje de esta resistencia dividido entre la resistencia para sacar la corriente. La corriente colector, podríamos hacer aquí un paso más. Corriente colector sería voltaje en la resistencia de colector entre la resistencia colector, y el voltaje de la resistencia es 10 menos lo que tiene del otro lado. Ajá. Que en realidad esta es la corriente de saturación, y entonces la corriente de base sería IC entre el beta mínimo, que serían 4,083 entre 30. ¿Sí? Pero al final, digamos, ¿qué parámetros uno utiliza para escoger ese tamaño? En la hoja de datos, el valor más pequeño que diga la hoja de datos, porque siempre tiene un rango la tablita, ¿verdad? Va a decir, para corrientes de tanto, puede ser 30, 50, 70, 100, entonces coge 30, porque eso significa que con la tensión va a ser suficiente para encenderlo de ahí y hacia arriba. Los temas de examen pueden ser cualquier valor, ¿verdad? Sí, 30 es lo que hemos usualmente usado en todas las clases, y yo se los daría. ¿Verdad? Para el transistor bipolar en saturación, beta mínimo de 30 y tensión colector emisor de 0.2. Entonces aquí dividimos esto entre 30 y eso da 136 microamperios. Profe, para practicar nunca vamos a usar el modelo ideal. De 0 voltios. Ajá. No. Siempre son del simplificado. Siempre, ajá, el de 0.7 en la base. Pero el de 0.7 en la base sirve cuando está en activa directa. Bueno, aquí también, la verdad. Pero resolvemos de atrás para adelante. Lo otro es que con esta corriente de base uno puede despejar la resistencia de base, ¿verdad? Si la resistencia no estuviera ahí, porque dice que es de 180K. Pero la idea es escoger una resistencia de ese valor o menor para poder saturar el transistor, ¿verdad? Entonces el procedimiento que hacemos de atrás para adelante es que siempre queremos la corriente de cortocircuito para después con el beta mínimo sacar cuál es la corriente de base, y con la corriente de base y el voltaje de base sacamos cuál es la resistencia máxima que va en la base. Y entonces podríamos decir que R base máxima, ahora sí, son 10 menos 0.7 entre 136 micros. Eso no lo pedía el problema, pero eso es la forma de calcular la resistencia que va en la entrada para circuitos digitales. Que en la presentación había un ejemplo igual a este. 10 menos 0.7, 136 micros. Entonces dice que ya aquí están fallando las 68.4 kilo ohms. La resistencia debería ser más pequeñita que esto, entonces este valor está muy por encima. Pongámosle que aquí hay, no sé, 10K. En el del examen debería estar bien. Pero la intención es que en circuitos digitales garantizamos primero la corriente de la derecha, que es la corriente de la carga. Con eso y el beta mínimo calculamos cuál es la corriente de base, y con eso y el voltaje de la base calculamos cuál es la resistencia máxima, ¿verdad? Y entonces las resistencias de base pueden ser eso o más pequeñas, y con eso garantizamos que el transistor sature bien, ¿verdad? Porque en todos los casos, si la resistencia fuera más pequeña, la corriente tendría a ser mayor y el transistor se pone más en corto. El problema es que si no llegamos a eso,
corremos el riesgo de que esté en la región activa. La C dice cuál es el valor de salida para cada tensión de entrada, ¿verdad? Entonces eso es hacer una tablita. Lo que dice es que si VI son 0 voltios, ¿cuánto hay en OVO? Y si VI son 10 voltios, ¿cuánto hay en OVO? Entonces, si VI son 0, el transistor está en corte, la tensión de salida son 10. ¿Por qué? Porque está abierto. Entonces, la resistencia no tiene corriente, no tiene ninguna pérdida y la salida está conectada a positivo. Eso se llama pull-up, porque la resistencia no se deja voltaje. Entonces, es una resistencia que conecta positivo sin corriente. Y para 10 voltios la tensión de salida es como de 0.2 aproximado, que es aproximadamente 0. Entonces la de ¿qué función tiene el circuito? El circuito es un inversor digital. ¿Sí, verdad? Porque si la entrada está en 0, me da 10. Y si la entrada está en 10, me da 0. Me está invirtiendo el bit. Eso es un inversor digital y eso es una compuerta lógica. TTL porque es con transistores. Y bueno, para que sea TTL exacto, la tensión tiene que ser de 0 y 5. Roberto, digamos, esos 0.2 voltios de salida es para, digamos, el voltaje simplificado y el voltaje del colector emisor. Ajá, lo que suponemos es que un transistor bipolar bien encendido en saturación no tiene 0. Es como un corto, pero se deja un poquito. Porque está en la región de la curva donde estamos aquí. Entonces no es exactamente 0, es un poquito más de 0. Y le ponemos 0.2 porque así es como dicen los libros que hay que ponerle así. Se deja un poquito. Ajá, es porque el transistor es efectivamente un corto. Entonces, bueno, esos son transistores bipolares como switches, ¿verdad? Y el número 4 dice, la siguiente imagen tiene un circuito con un transistor PNP y polarizado por divisor de voltaje. Entonces, este de aquí está en la otra región importante, ¿verdad? Lo que estudiamos de los transistores es que tienen dos regiones importantes. Una para digitales, que es la de saturación, y la otra para amplificadores es activa directa. Eso está como para completo, ¿verdad? La región donde el transistor funciona como amplificador es el blanco, ¿verdad? Activa directa, se llama esa región. Y aquí dice, usando el método exacto, que es con la solución por Thevenin, ¿verdad? Porque la aproximada es viendo si la resistencia R2 cumple, que es mayor que beta VSSRE. Pero sí, menor que beta VSSRE. Usted sabe que siempre es, es mucho más exacto usar el exacto, ¿no? O sea, digamos, sí, o sea, en caso de duda, aprendas en Thevenin siempre, ¿verdad? Porque el aproximado es en caso de que el circuito esté bien armado y que se pueda resolver haciendo esa simplificación, que es más rápido. Es que la intención de esta configuración es que usted calcule el voltaje de base por divisor de voltaje y ya. Pero a veces, si el circuito no está bien armado o si el profe es muy tramposo, pone malas resistencias. Y si las resistencias son resistencias muy grandes, no se puede usar Thevenin. Pero usted no es muy tramposo, ¿verdad? Lo que les recomiendo es que se aprendan el Thevenin. El Thevenin funciona siempre. El Thevenin funciona siempre. Es que es lo que dice el compañero, ¿verdad? ¿Para qué voy a estar haciendo el atajo si a veces lo puedo usar y a veces no? Mejor me aprendo el método general. no, yo creo que es más fácil. ¿Qué? Sí, el Thevenin. El Thevenin es más fácil porque usted hace Thevenin siempre y ya. Y no tiene riesgo de equivocarse. Pregunta, en el examen puede que nos diga método exacto, método aproximado. Ajá. Sí, porque vimos los dos. ¿Cómo era? 10 beta, 10 Está aquí. R2 tiene que ser mucho más. Si se cumple que beta R es mucho mayor que R2, usted puede hacer aproximado y lo único es que despega esto y calcula el voltaje base por divisor de tensión y ya. Ahí iba un 10. Es que es mucho mayor. Entonces usted puede decir que es mucho mayor si lo de la izquierda es 10 veces más que lo de la derecha. Entonces usted pone beta RE exactamente igual o mayor a 10 veces R2. Mucho mayor. Ajá. Una pregunta. En la ejercicio 3 que estábamos haciendo, el primer punto era la IB máxima, le pedía. Esa no fue la que sacamos ahí a 136, ¿verdad? Esa es La hicimos al revés. Ajá. Yo lo hice al revés porque para transistores en modo de saturación, lo que limita realmente la corriente es este valor.
Y entonces es más fácil calcular la B primero. Entonces calculé la B, que es la corriente de saturación, que es la corriente de cortocircuito, y con eso y con el beta máximo calculé la corriente base máxima. Entonces las hice primero la B y después hice la A. ¿Cuál era la máxima? Beta máxima, beta mínimo puse 30 y la corriente de base máxima son 136 micros. Ah, esa, ok. Ajá. Pero que uno no puede calcular la corriente haciendo una malla con 0.7 de... No, porque eso es para activa directa. Activa directa. Entonces, si usted hace 10 voltios con los 180K y con esto, le va a dar una corriente base incorrecta. Para lo que necesitamos. Porque puede que eso le ponga el transistor en la región que no corresponde. Ajá. Entonces lo que hicimos, de hecho la resistencia estaba mal puesta, ¿verdad? Este transistor así como está dibujado con la resistencia de 180, de fijo está en lineal. Que uno podría resolverlo en lineal también. Que ahí es ese otro procedimiento, hacer la malla primero y después sacar con beta cuál es la corriente colector. Ok, entonces en el 4 lo que vamos a hacer es resolver este circuito y calcular todos los parámetros, corrientes, voltajes, suponiendo el modelo exacto, porque para usar el aproximado lo que dijimos es que R2 y R tienen que cumplir una relación. Aquí la relación es que beta RE tiene que ser mucho mayor que R2, beta RE tiene que ser mayor que 10 veces R2. Beta dice que no se indica el valor de beta, se debe buscar en las hojas de este componente, utiliza un valor en el rango indicado, es un 2N3906 y entonces podemos ponerle el beta del 2N3906. Y dice que está entre 100 y 300, entonces pongámosle 200. Y entonces 200 por 1K, 10 veces 2.2. Y estos son 200 kilo ohmios y estos son 22K. Sí se podría usar el aproximado, ¿verdad? Beta RE mucho mayor que mayor que 10 veces R2. Entonces en teoría se puede hacer de las dos formas. Si lo hacemos aproximado, uno puede sacar el voltaje base de una vez. Y como son menos 10 voltios arriba por 2.2 entre 10K más 2.2, me puedo sacar el voltaje base de una vez. El voltaje base da menos 1.8 voltios. Entonces, este valor es de menos 1.8 voltios. Y aquí arriba hay menos 10 y aquí abajo hay 0. Sabemos que de aquí para acá tiene que haber al revés, menos más 0.7. Entonces, si aquí hay 1.8 y aquí hay que sumarle 0.7, la tensión del emisor, ¿cuánto sería? Le puse menos más por la dirección del diodo, ¿verdad? Entonces, voltaje del emisor sería voltaje base más 0.7, que sería 2.5 voltios negativos. No, un segundo. Ya me enredé. Ya voy. Aquí tengo 1.8 negativos y tengo que tener 0.7 positivos para que abajo. Entonces este nodo tiene que estar en 1.1 para que de aquí para arriba haya 0.7. Ajá. Y entonces corriente de RE, es decir, vale la corriente de emisor, es voltaje de emisor entre resistencia de emisor, y es 1.1 entre 1K. Corriente de emisor es menos 1.1 miliamperios y es negativo porque va para arriba.
Y con la de emisor y beta ya puedo sacar la de base, la de colector y todo lo demás, ¿verdad? Todos los demás voltajes salen calculando los voltajes de cada resistencia. Y entonces de la fuente sumamos la resistencia y llegamos al voltaje del colector. De la tierra sumamos voltaje de la resistencia abajo, llegamos a tensión del emisor. Ahí sacamos todos los voltajes que hacen falta. Ese es el método aproximado. Y nos falta el método exacto. Ajá. Entonces en el método exacto lo que tenemos que hacer es el Thevenin de las resistencias que están de este lado. Entonces por el método exacto lo que vamos a sacar es voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Voltaje de Thevenin es, si yo tengo esta cajita, yo la desconecto y mido el voltaje de este nodo, que como solamente están las resistencias, me sigue dando menos 1.8. Y la resistencia es R1 en paralelo con R2. .8. Entonces el circuito puedo poner 3 líneas de que es un equivalente. Eso en matemáticas significa que es equivalente. Y ponemos un voltaje Thevenin de menos 1.8. Puse positivo y negativo así porque si pongo el negativo arriba tendría que ponerle 1.8 positivo. La idea es que es una fuente que positivo está aquí arriba, pero sabemos que tiene un valor negativo. Y esta es la resistencia de Thevenin de 1.8 kiloohmios. Y después está el resto del circuito. Entonces abajo tiene un K de resistencia de emisor y abajo tiene resistencia de colector 3.6. Y este circuito se resuelve por mallas, sabiendo que la corriente en realidad va para allá porque la fuente es negativa y aquí tenemos 0. Entonces aquí tenemos caída de 0.7, caída y la caída de la fuente. Es mejor hacer la dirección para allá. En realidad la malla no importa para dónde la hagamos, pero sí hay que poner bien las polaridades. Entonces para este tendríamos que poner que IE por RE más base más emisor base, porque empezamos del emisor, llegamos hasta la base, más corriente de base por resistencia de Thevenin más voltaje de Thevenin es igual a 0. De esa ecuación despejamos la corriente de base, pero hay que sustituir que la de emisor es beta más 1 y B. Y entonces cuando pasamos todo al otro lado nos queda voltaje Thevenin más voltaje emisor base dividido entre creo que hay un signo raro, espérense para ver, porque el voltaje de Thevenin es negativo. Entonces donde pasa a la derecha es menos V Thevenin menos VEB y abajo queda R Thevenin más beta más 1 RE. Ya los perdí con los signos, háganlo con paciencia y orden, yo lo estoy haciendo muy desordenado. La malla completa, respetando los signos, son todos positivos, porque ven que voltaje en RE más voltaje emisor base más voltaje en R Thevenin más el voltaje de la fuente son todos positivos. Lo que pasa es que el voltaje de Thevenin tiene un menos, porque el voltaje de Thevenin es menos 1.8. Entonces cuando pasamos el voltaje de Thevenin al lado derecho del igual le queda el menos. Cuando pasamos el voltaje emisor base a la derecha le queda el menos. Y aquí me queda menos 1.8. Una pregunta, usted ahí cuando quiso poner como más
IE por RE, no le faltó poner el IB. Sí, vamos, usted puso beta más 1, RE, pero no le faltó IE. Esto. Ah, sí, sí. Ah, sí, lo que dije es que solo IE es esto. Sí, ok. Entonces sí, el RE está ahí y por eso se quedó aquí abajo. Y otra pregunta, usted hizo la de Thevenin en paralelo las dos, ¿verdad? La resistencia, sí. Ok. Ajá. Sí, ¿qué tal? ¿Les parece? ¿No les parece? ¿Hay algo que estoy haciendo mal? Yo creo que está bien. Sí, ¿verdad? Me creen. La cuestión es que tienen que hacerlo ustedes, ¿verdad? Para que les salga. Entonces hay que hacer esto con más orden y más paciencia. Para pasar todo esto y encontrar esta ecuación de IB, ¿verdad? Que es un despeje algebraico. Pero entonces lo que hay que hacer es reemplazar IE por beta más 1 IB, sacar IB a factor común, pasar todo lo que no tiene IB al lado derecho, quedan dos negativos. Y el IB, como ya está factor común, pasamos todos los términos a dividir, queda así. Y después simplemente ponemos los valores. Entonces queda menos 1.8 menos 0.7 entre 1.8K más 201 por 1K. Hubiera usado un bloc de notas por aparte, pero bueno, ya lo hice aquí. Entonces me queda menos 1.8 es 1.8 positivo, 0.7 y aquí queda 1.8K más 201 por 1K son 201K. Y la corriente de base son 5.424 microamperios. Hay que ver si por el otro método dio igual, ¿verdad? Porque la corriente la habíamos sacado, era 1.1 miles. No sé si va a dar. Entre 200. Sí, está bien, 5.5, 5.4 es casi lo mismo. Entonces por el aproximado y por el exacto está dando igual. Y de la corriente de base ya puedo sacar todos los demás parámetros, ¿verdad? Entonces de la de base saco la de colector, la de emisor, los voltajes en las resistencias y los voltajes en los nodos, que ya esa es la parte más fácil, ¿verdad? Y creo que esa no hace tanta falta repasarla. Sacar cuánta caída de tensión hay en cada resistencia y sí, importante ver que arriba es negativo el voltaje, abajo es positivo. Entonces todos los voltajes en todo el circuito son negativos. No puede haber ningún voltaje que me dé positivo en ningún lugar. No. Entonces ya tenemos el 4 listo. ¿Y en qué región de operación estamos? Como estamos en la región donde la corriente de colector es controlada por beta, estamos en la región activa. Para demostrarlo hay que calcular si el voltaje de este diodo de abajo está en directa, porque ese es el diodo que arranca el circuito, y si el diodo de aquí arriba está en reversa. Si el de arriba está en reversa, estamos en la región activa directa. Entonces lo importante es que la tensión de la base sea mayor que la tensión del colector. Que el PNP es al revés que el NPN, ¿verdad? El NPN, el voltaje del colector es mayor que el de la base, y este tiene que ser al revés. Lo importante es que el diodo de arranque esté encendido y que el diodo contrario esté apagado. Volverse a la de abajo. ¿Esto? Sí. Yo sé que está muy desordenado, no sé si está bien, ¿verdad? Sí. La idea sí está bien. Porque si lo hacen ahí con paciencia en el cuaderno, debería darles bien. Vamos con la 5. La 5 es un transistor MOSFET. Y dice que este MOSFET está en CD. Tiene aquí unos parámetros VTH, IDS-ON y VGS-ON. Este es un transistor PMOS, ¿verdad? Que tiene la flecha hacia adentro. Entonces este es el PMOS y lo que necesitamos es ver que esté encendido realmente con una tensión VSG positiva, porque el source con respecto al gate es positivo. Tiene que tener positivo en la dirección de la flecha. Entonces,
Están preguntando lo mismo. La parte A es cuál es la transconductancia del transistor. Vamos a decir que la transconductancia de CD es igual a ID entre VSG menos el absoluto de VTH al cuadrado, y con los valores que están en el enunciado podemos calcular esto de una vez. Entonces nos da 216 miliamperios la corriente de encendido. La ponemos positiva porque K tiene que ser un número positivo. Y VSG menos VTH son 8 voltios positivos porque le damos vuelta a las letras, menos VTH 2 voltios positivos porque es el absoluto. Entonces K serían 216 milis entre 8 menos 2 son 6 y 6 al cuadrado son 36. Esto da 6 miliamperios entre voltio al cuadrado. Siempre en los exámenes, yo sé que estas calculadoras le dejan a uno todo en fracción. Está bien ponerlo como fracción, pero es muy incómodo, porque es un número que en ingeniería, la notación de ingeniería de poner milis, kilos, micros, le da a uno una idea de qué tan fuerte o qué tan débil es este parámetro. Estamos hablando del parámetro que convierte de tensión a corriente. Entonces, si uno pone el prefijo y lo da en miliamperios, es muy fácil de interpretar porque usted compara este transistor contra un montón de transistores. Si usted lo deja como fracción, no sabemos qué tan fuerte o qué tan débil es. Hay que meterse a la cálculo y darle. Entonces, en teoría, es mejor usar la notación de miliamperios. Y eso. Luego preguntan tensión entre el gate y el source. Pero el problema que tiene este circuito es que tiene una resistencia aquí arriba. Lo que hay que hacer es ponerle cuáles son las terminales de este transistor, ¿verdad? El source está aquí, el drain está aquí, el gate está aquí. Y para este transistor, la corriente del drain va a ser función, primero, en qué región estoy, ¿verdad? Porque la ecuación de ID va a depender de la región. Entonces, existe la posibilidad de que este esté en saturación o que este esté en la región lineal, cualquiera de las dos. Viendo el ejercicio así a primera entrada no podemos saber en qué región está, pero podríamos buscar las fuentes. La fuente del gate es de 5 y la fuente del drain es de 25. La fuente del drain es mucho más alta. Entonces es muy probable que el voltaje SD sea mucho mayor que el voltaje SG menos VTH. Y es más probable que esté en saturación, ¿verdad? Entonces, si está en saturación, esto me da K VSG menos el absoluto de VTH al cuadrado y ya tengo todos esos parámetros. El problema es que necesito VSG. ¿Y cuánto es VSG viendo el dibujo? La tensión del gate, sí la tengo. ¿Cuánto es la tensión del gate? Solito el gate. Menos 5, ¿verdad? En realidad no son menos 5, estaría mal. Estaría mal porque tengo que medirlo con respecto a tierra. No son menos 5, son menos 5 con respecto a qué, con respecto a este no. No, tampoco. El circuito tiene 0 abajo y tiene 25 arriba. Y si aquí hay 25 y aquí tengo que restarle 5, ¿cuánto tengo aquí? 20, ¿verdad? Entonces la tensión del gate es 20. Y la tensión del source no es esta misma tensión de arriba, porque aquí hay algo de corriente. Entonces la tensión del source tiene una variable, tiene una ecuación. Es una mallita. Entonces, la idea es que el voltaje en el gate son 25 voltios menos 5 voltios. El voltaje del gate son 20. Porque esta resistencia no tiene corriente, entonces no tiene ningún voltaje. El voltaje del gate es 20. Y el voltaje del source es 25 menos ID por 200 ohmios. Porque es cuánto hay arriba menos cuánto se deja esta resistencia. La corriente va de arriba para abajo. ¿Sí, verdad? Entonces, cuando yo armo la ecuación, lo que me queda es que ID es igual a K, VSG sería VS
menos G menos el absoluto de VTH, que es 2. Ajá. Ahí hay 2 ID, es como que confundo. ¿En dónde hay 2 ID? Porque usted, digamos, dice que Es que la corriente ID baja por aquí, pero es la misma corriente que baja por aquí. Porque esa corriente no tiene para dónde irse, solo puede pasar por el source y por el drain. En un MOSFET, la corriente que pasa por el source es la corriente del drain también. En un MOSFET, ID es igual a IS. ¿Verdad? Porque como la corriente del gate es 0, la malla cierra. Todo lo que entra por arriba sale por abajo. Exacto. Entonces toda la corriente que entra por un lado sale por el otro. Y de resolver esta ecuación cuadrática yo tengo dos valores de ID. Porque tengo que tener dos soluciones. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones de esa ecuación? Estas las sacamos en calculadora. Y entonces tendríamos que poner que la variable x es igual y ponemos k, que son 6 milis, multiplicado por paréntesis al cuadrado. Aquí ponemos 25, 200 veces x, menos 20, menos 2. A esto le damos shift resolver y podemos... Se escogía la más chiquita. Exacto. En teoría hay que probar las dos a ver cuál calza, pero en teoría es la más pequeña. Aquí resolvemos con una corriente, como estamos con corrientes, pongámosle 1 miliamperio. Me da una corriente de 8.907, 8.908. Y la otra corriente sería shift resolver y ponerle una corriente más grande. Le puedo poner 3 amperios. Ahí me dio 25.26. Entonces, lo que dice el compañero es cierto, casi siempre es la más pequeña. Pero hay que revisar que sí está encendido con esa corriente. Entonces, habría que calcular cuál es el voltaje VSG para ver si es mayor que VTH. Pero eso lo podemos hacer con la tensión del source, porque la del gate sigue siendo 20. Y la del source es esta ecuación que está aquí arriba, una de las dos que usé para combinar, ¿verdad? Esta. Entonces yo puedo decir que la tensión del source sería 25 menos ID por 200, ¿verdad? Entonces aquí el siguiente paso es que la tensión del source sería 25 menos 8.908 por 200. Entonces la tensión de este lado es 23. También podemos apuntarlas directamente en el esquemático, ¿verdad? Aquí hay 20. Aquí esto me da 23.2. Y la tensión de este lado sería ID por 5K. Que ID sería esto. Y aquí tengo 5K. Entonces la tensión de ese nodo está mal, no puedo tener tanta tensión. Ajá. No, porque es que agarramos el 8,98 y, o sea, las dos es... Porque estamos probándolas, tenemos que probar con una y probar con la otra. Ah, ok. Entonces, probando voltajes con la primera, que es la más pequeñita, vemos que tengo 20 aquí, 23 arriba, porque serían 25 menos 200 por ID. Y la tensión de este nodo tendría que ser 5K por la corriente. El problema es que aquí está dando 44. Y entonces esta no es correcta. Y si esa no es correcta, esta tampoco, porque es mucho más grande. Está bien resuelto, ¿verdad? Si ninguna de las dos da, significa que esto no está saturado. No está saturado. No está saturado. Y entonces borramos y hacemos en la región lineal. Pero ¿por qué empezamos con saturación? Porque saturación es la más fácil. Es parte del proceso. Este circuito está largo. Se las trae. Pero, o sea, Sí. ¿Por qué? Vamos a ver. 44.5 es... Son voltios. No tengo suficiente voltaje para encender ese circuito. Ah, sí, ahí va. Sí. No se puede pasar exactamente. Pues la solución
no es consistente porque la fuente no da. Si no tiene, hay creación de energía ahí. Sí, no funciona. Entonces sí, este circuito no está en la región de saturación, está en la región lineal. Pero entonces uno tiene que Es que lo que les dije al principio es que exactamente, que si usted ve el circuito no hay forma de saber en qué región está, porque puede estar en una, puede estar en la otra. Y entonces, ¿cuál era el criterio que usábamos para...? El criterio es que VDS sea mayor que VGS menos VTH. Sí, pero no sabe. Y lo que yo dije es que esta es muy alta y esta es muy pequeña, entonces es probable que estén saturados, pero no, ya vimos que escogimos mal. Lo que pasa es que generalmente uno empieza a resolver por saturación porque es donde la ecuación es más compacta, es más facilita. Y entonces para resolverlo en lineal, que yo creo que sí nos da tiempo de hacerlo en lineal, lo que voy a hacer es que voy a abrir otro bloccito y voy a pegar el circuito que lo hice. Sí lo guardé, pero no me deja abrir dos a la vez. Antes me dejaba abrir dos a la vez, porque ya no. Sí, ya no funciona. Ya ahí está. Ok, entonces voy a tomarle una captura. Y vamos a resolverlo en lineal. Entonces, en lineal, la idea sería la siguiente. ID es K veces 2 VSG VTH VSD VSD cuadrado medios. Esa es la otra región. Y ahí tengo que resolver sustituyendo dos mallas. VSG es la malla del lado izquierdo, que ya dijimos que esto era... No, sin el medios, perdón. Perdón, estoy bateando. Es que yo doy este curso 2 veces y en el otro curso vemos la ecuación como un medio al frente, entonces se me confunden el resto. Yo se lo perdono porque yo estaba en el examen. Aquí tendríamos que poner VS, que son VDD, esto es VDD, menos 200, a ver, RSID, porque esto es RS, y después restarle el absoluto de VTH. Esto va a quedar un toque largo. Así. Porque hay que multiplicarlo por VSD. Y VSD es la tensión de aquí hasta acá, que es VDD menos esto, menos esto. Ajá. Entonces VSD sería VDD menos ID RS menos ID RD. Y a eso se lo restamos al cuadrado. Profe, pero digamos, esa VDD sí, solo sería, o sea, solo contaba la 25, ¿verdad? Exacto. Ah, es que a mí es que me confunde visualmente un poco esa de 5. es que me faltó la de 5 que va aquí. Ah. ¿Sí? Ah, Sí, porque esto es VS, esto es VG, y entonces esto es VSG. Sí, esa quedó bien larga. VS es 25 menos ID por RS, porque es todo lo de arriba menos la caída en la resistencia de arriba. Toda la razón ahí, menos 5 porque es VG, porque yo quiero VSG menos el absoluto de VTH.
Sí, y después le ponemos los números. Entonces da que ID era 0.6, dijimos. No, 6. 6 miliamperios entre voltio cuadrado, 2, 25, 200 ID, 5, el VTH era 2, 25, 200 ID, 5000 ID, 25, 200 ID, 5000 ID cuadrado, y de ahí resolvemos los IDs. Que esta es una ecuación Que es gracias por lineal. Sí, estas son feas. Y metemos todo eso en la calculadora, entonces da que X es igual a 6 milis multiplicado por paréntesis, esto va paréntesis por paréntesis menos el paréntesis del final al cuadrado. Me parece más fácil hacer como los paréntesis primero. El 2 va al principio, después va 25, 200x, menos 5 menos 2. En el segundo va 25, 200x, 200 por x, 5000 por x. Y en el tercero, 25, 200 por x, 5000 por x. Le damos shift resolver, resolvemos un valor, da 4.8 miliamperios. Y la otra da negativa, menos 2.293 miliamperios. Entonces esta de fijo no, esta de fijo sí, pero hay que probarla. Ajá, pero la vez pasada había dado más. Sí, la vez pasada es que no. La vez pasada había dado 8. Esta vez dio menos. Entonces, Profe, ¿no le faltó el cuadrado? no, sí lo puse. Sí lo puso. Ajá. Los valores serían 20 voltios por aquí. Este nodo tiene 25 menos 4.8 milis por 200. Entonces este sería el voltaje del source. Este es el voltaje del gate. Serían 24.04. Y este de aquí sería V drain, que sería ID por RD, que serían 4.8 por 5 kilo ohms. Eso va como 20. Eso da 24. Pero sí me alcanza con 25. Lo que vemos es que el voltaje VSD es apenas unos poquitos milivoltios, son como 40 milivoltios. ¿Verdad? Es que la resistencia del source, ¿cuánto? 200. No, VSG no es esto. Sí, la resistencia de arriba no es tan grande. VS 2404 y 20. Y ya tenemos los valores del source, del drain, del gate, el VSD y el VSG, y ya está bien resuelto. Estaba en lineal. Sí, este estuvo feo porque estuvo largo.
Este no nos manda el... No, sí entra. Sí entra. Pero así no. Es que no he pensado en el examen, no sé qué voy a poner. Pero entonces tachémoslo de... Hágalo ya que estoy muy contento. No, sí, es que es mucha materia y es poco tiempo. Sí. Yo creo que les dirían qué región está por adelantado para que no escojan la región incorrecta. Entonces yo les diría, hagan este en lineal, hagan este en saturación. Porque si no hay que estar pateando la región y demostrando y es perder mucho tiempo. Bueno, vamos a saber qué nos va a poner, entonces vamos a estudiar los dos. Sí, eso sí. Pero yo les diría, tal vez resuelvan este en lineal o resuelvan este en SAT para no gastar todas las 2 horas del examen viendo en qué región estaba. Porque nos queda el amplificador también. Que el amplificador lleva ahí su procedimiento, ¿verdad? De ir sacando las resistencias para que la ganancia dé un valor. Entonces, bueno, a la práctica le queda un poquito, le queda el número 6, el número 7, el número 8. Y bueno, esto es un amplificador, entonces aquí cubrimos amplificación, pero esos los hacemos el jueves. Creo que el problema de amplificador es enseñar. Todavía no sé tampoco. Este de aquí es un amplificador. Entonces lo que dice es hágalo en CD y después calcule cuánto es AV, ZI, ZO. Eso es de análisis. Pero también puede ser de diseño parecido a lo del lab. Escoja una corriente de tanto y con estos requisitos saque las resistencias. Todavía no sé. Pero entonces, bueno, yo diría que hoy practicamos bastante. Estos primeros de gráfica son como de interpretar, estos son de los símbolos. Este es de saturación en bipolar y este de aquí era para estudiar Thevenin. Este estuvo difícil porque no sabíamos en qué región estaba, entonces lo intentamos una vez en saturación, vimos que ninguna de las soluciones sirvió y entonces si ninguna sirve está en la otra región. Pero ¿Qué? entre una y otra nada más terminan de acabar de usar una u otra forma. Ah, sí, porque la fórmula, usted parte de la ecuación del transistor, sea esta cuadrática o sea esta otra fórmula toda estirada, es sustituirle los valores y probar que la solución es por lo menos una D. Entonces, no, eso es, pásenlo limpio y bien bonito porque aquí me quedó muy desordenado y con eso estamos por hoy. Muchas gracias.